Estamos en Camacuá Diario y en este bloque vamos a hablar de cultura, vamos a hablar de libros, de una actividad que va a tener lugar aquí en la Sala Camacuá la semana que viene, el miércoles, el 9 de agosto, la presentación del libro Movimiento Sindical y Dictadura, Represión, Resistencia y Resurgimiento, un libro de Jorge Chagas y de Gustavo Truyen. Para conocer más al respecto de este libro y de la presentación del miércoles próximo, vamos a recibir aquí mismo en el estudio al compañero Jorge Chagas, además amigo de la casa, jubilado bancario, escritor de numerosos libros, tanto de historia como de ficción, de diferentes temas. Jorge, bienvenido a la Radio Camacuá, como siempre. Muchísimas gracias, un gusto estar acá con ustedes. Un placer. ¿Ya qué número de libro tuyo? ¿Ya llevas la cuenta? No, Pero pasaste la decena seguro. Sí, la decena, sí, no llevo esa cuenta. Movimiento sindical y dictadura, esta temática fuerte, no sé si te tocó vivirla en carne propia. Sí. En ese momento estuviste afiliado a EVO en épocas de dictadura. Sí, yo me afilié, te digo concretamente, en noviembre de 1979. Bien. No puedo olvidar esa fecha porque me afiliaron clandestinamente. Claro. Yo ya trabajaba en el banco, pero me fui afiliado clandestinamente. ¿Cómo fue meterte desde un rol de escritor en una historia que viviste tan de cerca? Sí, en realidad la historia que yo viví más que nada es el periodo de resurgimiento del movimiento sindical, Claro. ¿no? En el 79, cuando yo entré al banco, al poco tiempo ese plebiscito, en noviembre del 80, y empieza toda una etapa de transición democrática y hay un resurgimiento del movimiento sindical y sí, yo fui testigo de la fundación del PIT. Claro. Entre otras cosas, formé parte del PIT, claro, ¿no? del Plenario Intersindical de Trabajadores. Esta historia empieza, en realidad, del libro, empieza cuando termina la huelga general. Bien, Exactamente, en el 73, el 11 de julio, y lo que sucede a partir de ahí. Ese es el principio del libro. Está los intentos de reglamentación sindical, el intento de creación especialmente por parte del coronel Volentini, que era el ministro del Interior. Uno observa en esos días posteriores al golpe que el diálogo con los sindicatos lo encabeza el ministro del Interior. El ministro del Trabajo tiene un rol mucho más de segundo término, ¿no? de segundo orden. En realidad el protagonista del diálogo y el intento de crear un sindicalismo diferente al de la CNT es el coronel Volentini, que fracasa. Fracasa porque la reafiliación sindical, los trabajadores se vuelven a reafiliar a sus antiguos sindicatos. Claro. ¿Cómo fue el proceso? Primero, me imagino que de documentación y de lectura y de quizás entrevistas y hurgar en documentos de ese momento junto a Gustavo y después de pasar eso a papel. Sí, tuvimos una enorme ventaja. Que años atrás, allá por los años 80, un centro de investigación que ya no existe más, el Centro de Apoyo y Asesoramiento Sindical, CAS, habíamos realizado junto con Mario Tonabelli cerca de 60 entrevistas grabadas a diferentes sindicalistas, muy de ellos ya fallecieron, y teníamos ese material. Uh-huh. Ese material de testimonio oral. A eso le agregamos la prensa. Uh-huh. La prensa y a su vez libros que sirvieron de base, que se fueron escribiendo tanto de testimonios personales, como el caso, por ejemplo, de Bouzas, de Carlos Bouzas, que escribió un libro de la generación Cuestas, o los libros, por ejemplo, de Cores, de Hugo Cores, que cuenta su propia peripecia como sindicalista, para poner los ejemplos, ¿no? Ahí, con esa base de libros y documental, fue que fuimos construyendo este libro. Uh-huh. Que va hasta 1984, hasta el nacimiento del PIC-CNT. Bien, ese es el último mojón que se Ese es el 1 de mayo de 1984, cuando nace el PIC-CNT. Bien, y está narrado, digamos, desde la óptica sindical o está visto como desde afuera. Está no solo los testimonios, también nosotros hicimos una reconstrucción del sindicalismo amarillo. Uh-huh. Porque ¿qué es lo que pasa? Es un trabajo que ya había iniciado Universindo Rodríguez y que por la muerte de él lo dejó inconcluso. Pasan varias cosas en la época dictatorial. Los sindicatos amarillos, la CUT y la CGTU, que después se transforma, siguen existiendo. Es más, ellos van
miembros de ese sindicalismo son los que van a la OIT, hasta el 83. Claro. Pero son los que hacen la representación en la OIT. Hacen asambleas, hacen congresos, tienen prensa, un boletín, o sea, no son tocados. Y aún así no crecen, no logran despegar. Después hay un intento muy interesante entre los años 73 y 74 de crear la Unión General de Trabajadores, la Unión como se le llamó, que surge desde las páginas del periódico Nuevo Amanecer, que era el periódico de la Juventud Uruguaya de Pie. Ellos hacen un congreso en Paysandú, también logran tener una sede acá cerca de la Ciudad Vieja, pero tampoco logran concretar con esa propuesta un sindicalismo anticomunista, ¿no? Claro. Totalmente contrario a la CNT. El otro intento interesante que hay es el intento de lograr que FUNSA y la tendencia, que era opositora a la mayoría de la CNT, se aliara a sectores militares, en una operación que organiza Chape Pose, para crear también un tipo de sindicalismo diferente, ¿no? ¿Verdad? Que también fracasa. También está destinado al fracaso. Y después, más adelante, el episodio de la central de la Marina, ¿no? Que hoy, por suerte, sabemos más. Hoy sabemos que un oficial que se hacía llamar Banchini, o Banchín, se reúne con sindicalistas que estaban todavía y les propone crear una central nacionalista, artiguista, ¿no? Y también fracasa ese intento de la famosa central de la Marina, que fue más complejo que un proyecto directamente de la Marina. El subtítulo del libro tiene 3 palabras, como que entiendo resumen o engloban todo este proceso del 73 al 84. Sí. Represión, resistencia y resurgimiento. Sí. ¿Por qué eligieron estos 3 ejes? Porque son los más importantes de este periodo. La represión fue feroz. Fue feroz. Además, después de la legalización de la CNT, hay un decreto del gobierno que permite a las patronales despedir sin causa, ¿no? Y sin indemnización, lo que provoca una destrucción de prácticamente todo el entramado de dirigentes medios, intermedios que había, ¿no? Por otro lado, uno va viendo a medida que pasan los años la continua pérdida de beneficios, ¿no? Desaparece el delegado, por ejemplo, obrero de la COPIN, desaparece la delegación obrera de la COPIN, se van quitando beneficios que en diferentes sindicatos, de la salud, del metal, incluso del sindicato bancario, y también la quita de beneficios en el Zunca provoca un paro del Zunca en el año 74 y al Zunca lo declaran ilegal, fuera de ley, cierran el sindicato y lo convierten en una comisaría, ¿no? Eso nos da una pauta, ¿no? Y después, ni que decir lo terrible que fue el famoso operativo Morgan contra el Partido Comunista, que provocó la captura y el encarcelamiento de una masa importante de dirigentes de primer orden y el exilio de otros. Y la dificultad que tiene la CNT para reunirse clandestinamente. Entonces, ¿qué es lo que se crea? Se crean bolsones de resistencia entre lo que está Evo. Claro, exactamente. Antes de meternos en la presentación del miércoles que viene, un poco quiénes van a estar y demás, una última sobre el libro en sí. ¿Cuál es como el objetivo central? Si tuvieras que resumir el objetivo que se plantea este libro como aporte al movimiento sindical y a toda la sociedad. Una cosa interesante que para mí un aporte importante de este libro es que muestra la persistencia del movimiento sindical, ¿no? La capacidad de resistir. Y una cosa interesantísima, que en el año 83, después que se aprueba especialmente la ley de asociaciones profesionales, que es una ley que busca dividir al movimiento sindical, lo busca atomizar, cómo tiene la inventiva y la capacidad para crear una organización que es ni más ni menos que la continuadora de la CNT, que recoge los mismos postulados de la CNT, con otro nombre, sí, había otro nombre, pero era la CNT, seguía exactamente los mismos postulados de la CNT, que para mí eso es lo fascinante, la capacidad de resistencia.
Me acuerdo que Hugo Cores decía, que fue dirigente bancario durante muchos años, decía que una de las tragedias más grandes que tuvo este país es la represión feroz contra el movimiento sindical y cómo quedaron indefensos, inermes, y que nadie los defendió. Fueron presos, torturados, exiliados, muertos en algunos casos, recordando por ejemplo a Gerardo Cuesta o a León Duarte, y nadie hizo nada, no hubo, eso es una de las tragedias más terribles que sufrió este país. Sin duda, importante que esté entonces este libro Sí. Relatándolo. Sí, sin duda, documentado. Sin duda. Este miércoles entonces, 9 de agosto, a las 19 horas, aquí en la Sala Camacuá, se va a presentar públicamente y oficialmente el libro. ¿Con qué invitados? Contanos en qué va a consistir. Bueno, va a estar dos invitados, Carlos De Masi, que es un historiador, fue profesor mío en la facultad, y de Gustavo también, fue profesor nuestro en la facultad de Ciencias Sociales, y Richard Reed, que es de la generación que fundó el PIT. Uh-huh. Es de esa generación que tomó la bandera de la CNT y fundó el PIT. Así que tenemos esa invitación entonces para todos, es con entrada libre, sí, a las 19 horas en la Sala Camacuá, coorganizado también con la Biblioteca de AEU y presentado por la editorial Fin de Siglo, que es quien editó este libro. Exactamente. Jorge, muchísimas gracias por este rato, por este resumen del libro. Mucha suerte el miércoles y también con la difusión del libro. Muchísimas gracias.